Bueno, vamos, son ya y 29, pero bueno, veo que se está conectando la gente. Daremos un minutico un par de minutos para que se conecte todo el mundo. Bueno, como son las 12:30, ya veo que se va conectando gente y demás. Si queréis, Marta, vamos a empezar. Bueno, bienvenidos a todos a esta jornada. Tenemos con nosotros hoy a Marta Vallés Pérez y a Marta Espada Domingo, ambos técnicos del Centro de Transferencia, que hoy nos pondrán al día sobre el 5º programa de actuación. Primero intervendrá Marta Vallés y después Marta Espada. Y al finalizar haremos una ronda de preguntas para las dudas suscitadas. Entonces, Marta, cuando quieras. Vale, muchas gracias, Pilar. Nada, voy a ver si hay suerte y funciona a la primera. A ver. Voy a poner compartir pantalla. ¿Se ve ya? Sí, sí que se ve, Marta. Vale. Bueno. Pues nada, buenos días a todos. Primero, pues darle las gracias a la Lonja de Binefar por contar con nosotras y colaborar en la celebración de esta jornada. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha sido la nueva declaración de zonas vulnerables en Aragón y del 5º programa de actuación que salió publicado en marzo. Entonces, lo primero, habría que empezar con la definición de lo que es una zona vulnerable. Una zona vulnerable es aquella superficie territorial cuyo drenaje y lixiviación de las aguas que transcurren por esa zona da lugar a la contaminación de las aguas por nitratos de origen agrario. Muchas veces es por nitratos, pero otras veces también puede ser por el fósforo que ayuda a la contaminación provocándose eutrofización. Podéis verlo en estas aguas, por ejemplo, con algas, que el exceso de nutrientes de nitrógeno y fósforo hace que al final pues pierdan la calidad y se les vea con este aspecto. Entonces, según la legislación, la Directiva de Nitratos, que es la legislación europea que obliga a designar estas zonas vulnerables y a marcar las aguas que están contaminadas, aguas superficiales contaminadas son aquellas que contienen más de 50 miligramos nitrato por litro de agua, y las aguas subterráneas también, más de 50 miligramos de nitrato por litro de agua. También es verdad que si están en peligro o en riesgo, es decir, con valores inferiores, incluso 40 miligramos de nitrato por litro de agua, hay que declararlas también. Asimismo, los embalses, lagos naturales, charcas, que tuvieran el peligro de eutrofizarse, lo que os he dicho antes. Eutrofización muchas veces viene de la mano del nitrato, pero junto con el fósforo también. ¿Qué pasa? Que la directiva marco del agua es más estricta que la directiva de nitratos y marca 37,5 miligramos de nitrato por litro de agua para aguas subterráneas y 25 miligramos de nitrato por litro de agua para aguas superficiales. Como vamos a ver después, la directiva de nitratos se transpone a la normativa española a través del Real Decreto 261 del 96. Lo están modificando, está en proceso de modificación, salió ya información pública y se quiere añadir, digamos, bajar los niveles de estos 50 miligramos de nitrato por litro de agua a estos que son más estrictos, de manera que tengan en cuenta la directiva marco del agua en lugar de la directiva de nitratos, que digamos que era más, vamos, no era tan estricta. Si pensamos las fuentes de contaminación de las aguas, tanto de nitrógeno como de fósforo, parece que últimamente siempre dices, zona vulnerable, contaminación de purines. No, es decir, es contaminación de nitratos de origen agrario, que se aplican a través de los fertilizantes, tanto minerales como orgánicos. Es decir, que mal aplicado por echar en exceso, fuera del momento o la forma de aplicación, contamina igual un fertilizante mineral que un estiércol líquido, que un estiércol sólido o un lodo de depuradora o otro tipo de subproducto que utilizamos como fertilizante que no fueran los
fertilizantes minerales y los estiércoles. Es decir, lo que contamina es la mala aplicación, no uno de estos productos determinados. Lo que os he dicho antes, la normativa europea que marca y obliga a declarar las zonas vulnerables es la Directiva de Nitratos, que es la 676 del año 91, y obliga a identificar las aguas afectadas, que esto lo hacen las confederaciones hidrográficas del territorio. En el caso de Aragón, la Confederación Hidrográfica del Ebro, la del Júcar y la del Tajo, obliga a elaborar códigos de buenas prácticas agrarias. Esto lo hace el Gobierno de Aragón. Obliga a designar zonas vulnerables en función del territorio que ha ocasionado la contaminación en las aguas afectadas. Esto también es competencia del Gobierno de Aragón. Y también obliga a establecer programas de actuación precisamente para evitar, para intentar mitigar la contaminación y que estas zonas dejen de ser zona vulnerable, y para, digamos, poder saber e identificar las aguas afectadas hay que ir haciendo unos controles analíticos periódicos y revisiones periódicas que lo hacen las confederaciones hidrográficas respectivas. Y con esa información el Gobierno de Aragón es el que establece las zonas vulnerables. Lo que os he dicho, la directiva europea, como no es de aplicación directa en la normativa nacional se hizo el Real Decreto 261/96 y es el que os he explicado en la diapositiva anterior, que se va a modificar haciendo que los niveles se bajen de 50 a 37,5 para las aguas subterráneas y a 25 para las aguas superficiales. En el caso de Aragón, la legislación comenzó con la publicación del Decreto 77 del año 97, que fue cuando se aprobó el Código de Buenas Prácticas Agrarias, se hizo la primera declaración de zonas vulnerables y con su modificación a través del Decreto 226 del año 2005 se estableció la obligación de llevar los libros registros, tanto el libro registro de fertilizantes como el de estiércoles, y se vinculó su cumplimiento al poder recibir determinadas ayudas del Gobierno de Aragón y al poder estar en determinados registros. Ya ha habido sucesivas declaraciones y sucesivos programas de actuación. El último pues, ha sido el de la orden, el de reciente publicación, la Orden 83 del año 2021, en la que se aprueba el 5º programa y donde se ha realizado la 6ª designación de zonas vulnerables. Esta es la anterior declaración de zona vulnerable que se hizo en el 2019, pero que la Comisión Europea consideró insuficiente. Debido a ello, antes de transcurrir los 4 años, que no necesariamente tiene que pasar 4 años de una declaración a otra, se ha realizado una nueva declaración. La nueva declaración, en la que se han declarado territorios y términos municipales porque había puntos contaminados que marcó especialmente la Comisión Europea que había que declarar, ha conllevado pues, que se haya triplicado aproximadamente la superficie y se han declarado 50 municipios nuevos. Entonces ya podéis ver que hay bastante diferencia del mapa anterior a este mapa en la declaración. También hay que tener en cuenta que ha aumentado tanto la superficie porque ha cambiado un poco el método de declaración. Es decir, antes era unas zonas secano y regadío y otras zonas solo el regadío y encima solo el parcelario. Entonces, por ejemplo, la zona del aluvial del Ebro, que solo era el parcelario de regadío, ahora es municipio completo. Entonces, hay que tener en cuenta que parte de la declaración, como es el municipio entero, se declaran caminos, acequias. Me refiero, no es solo la parcela lo que se ha declarado. Si pasamos ya a lo que es el 5º programa de actuación, vamos a ver en principio pues un poco los principios fundamentales que marca o las prohibiciones que marca o lo que, al fin y al cabo, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para cumplir con las buenas prácticas e intentar mitigar la contaminación. Vamos a ver las novedades del 5º programa frente al anterior programa de actuación y vamos a ver pues 3 o 4 medidas adicionales que se han instaurado. Para empezar, y es muy importante, hay que conocer qué clasificación de los fertilizantes y esta clasificación está hecha en función de cómo está el contenido de nitrógeno que tiene. Entonces establecemos 3 categorías. Los fertilizantes tipo 1, que serían los fertilizantes orgánicos, es decir, orgánicos, que podría ser estiércol, compor, lodo depuradora, o sea, no
no tenemos que tener en la cabeza solo el estiércol, serían orgánicos con una relación carbono-nitrógeno elevada, igual o mayor de 10, y predominio del nitrógeno en forma orgánica. Por ello mismo, estos fertilizantes son de liberación más lenta, se va poniendo a disposición del cultivo lentamente, pero también son menos susceptibles de lavarse y de perderse por lixiviación o escorrentía. Los de tipo 2, digamos que son fertilizantes orgánicos con una relación carbono-nitrógeno baja, inferior a 10. Para que os hagáis la idea, tienen bastante cantidad, tienen un predominio de nitrógeno en forma amoniacal y funcionaría muy similar a la urea. Y luego tendríamos los fertilizantes tipo 3, donde tendríamos todos los fertilizantes minerales y ureicos de síntesis, incluidos los de liberación lenta. Para empezar de poder hacer bien una fertilización, tenemos que hacer un plan de abonado. Es decir, tenemos que pensar que nuestro cultivo tiene unas necesidades y que las tenemos que cubrir, pero que tenemos que tener en cuenta que por un lado vamos a tener los aportes que nosotros realizamos, pero luego el medio, el entorno, nos va a proporcionar unos aportes indirectos también de nitrógeno y hay que tenerlo en cuenta, si no acabaríamos provocando una sobrefertilización. Tendríamos en un principio el nitrógeno mineral inicial en el suelo, que por sí el suelo ya tiene una cierta cantidad, ya que el suelo tiene materia orgánica que va transformándose y al final acaba en nitrógeno mineral. El nitrógeno que se mineraliza de las fuentes orgánicas, lo que os he dicho, o sea, el inicial, el que se va librando poco a poco, el nitrógeno proveniente de las leguminosas, el posible aporte de nitrato que puede proporcionar el agua de riego. Hay que tener en cuenta que este caso, sobre todo en el caso de que regamos de pozo y estamos en una zona vulnerable, ese acuífero de por sí ya lleva bastante cantidad de nitrato. Entonces, ese nitrato habría que contabilizarlo. Y luego, desde luego, el nitrógeno procedente de los fertilizantes de cualquier tipo que pusiéramos. Fertilizantes orgánicos, fertilizantes minerales. La cosa es que de todos estos aportes, que son todas las entradas que podríamos tener en el plan de abonado, hay que intentar maximizar el aprovechamiento cara a las necesidades del cultivo o de la cubierta vegetal que podríamos tener. Y siempre hay que intentar minimizar la desnitrificación, la volatilización y, desde luego, la lixiviación y la escorrentía, que es la que nos va a producir la contaminación por nitratos de las aguas. Una cosa fundamental, no se debe fertilizar los barbechos. Ni se fertiliza ni se permite en el quinto programa, ni se permitía en los anteriores. Es decir, una superficie donde no vas a hacer extracciones, donde no vas a hacer un aprovechamiento vegetal o animal, no tienes por qué reponer nutrientes, no tienes por qué fertilizar. No hay que confundir que estés echando en el barbecho, ya lo veremos luego más claro, porque estás echando el abonado de fondo del cultivo del siguiente, con que estés echando la fertilización del barbecho. El barbecho no se fertiliza. Luego, el cultivo tiene unas épocas en las que necesita mayor aporte de nutrientes, sobre todo hablando desde el punto de vista del nitrógeno, y una época que tiene muy bajas necesidades. Entonces, el programa de actuación establece unos periodos de prohibición que están establecidos en esas épocas en que el cultivo no necesita nitrógeno. Si aplicamos ese nitrógeno en el suelo antes de tiempo, se va a perder, se va a lavar y cuando de verdad lo necesite el cultivo no lo vamos a tener. Y luego hay que tener mucho cuidado en la época de altas precipitaciones. Si el nitrógeno se lixivia, se pierde con un aporte excesivo de agua, si lo aplicamos en época de altas precipitaciones o no tenemos cuidado con el riego, podemos provocar nosotros mismos la lixiviación. Y bueno, si pasamos un poco a lo que serían los periodos de prohibición de fertilizar, vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo de los periodos que hay establecidos para las frutales general y para los frutales extratempranos. Los fertilizantes grupo 1, acordaros, serían orgánicos, con una relación carbono-nitrógeno alta y un predominio de nitrógeno orgánico. Fertilizantes grupo 2, predominio de nitrógeno amoniacal, aunque sea orgánico, y esto los minerales. Entonces, ya veis que los de tipo 1 lo podríamos echar estaría prohibido del 1 de octubre a 1 de enero del año siguiente. ¿Veis? Aquí sería la época de prohibición. Los fertilizantes grupo 2 sería desde el 1 de octubre a 1 de febrero. A partir del 1 de febrero podríamos empezar las aplicaciones.
y en el caso del fertilizante mineral sería desde 1 de octubre hasta 1 de marzo siguiente. Entonces, luego hay que tener en cuenta que tenemos frutales tempranos que tienen las necesidades un poquito antes y entonces se ha adelantado en un mes las aplicaciones que se pueden realizar. Luego más adelante en otro episodio con el tema del periodo de adelanto del abonado de fondo explicaré también un poco lo que serían los periodos de prohibición para el cereal de invierno. Entonces, siguiendo un poco con las épocas cuando no se puede fertilizar, no se debe fertilizar en suelos encharcados, inundados, helados o con nieve, claro, excepto el arroz que tiene todo su ciclo vegetativo o casi todo inundado hasta que se realiza la seca antes de cosechar. Luego, desde luego, hay unas determinadas restricciones a la aplicación de fertilizantes a partir de determinada inclinación, que eso lo veremos más adelante porque había un pequeño cambio, y desde luego no se deben aplicar fertilizantes nitrogenados a menos de 10 metros de masas de agua, cursos de agua o puntos de explotación de acuíferos. Pues los pozos, lógico, si estamos aplicando al lado pegado, estamos favoreciendo que ese acuífero o esa masa de agua se contamine. Si pasamos un poco a lo que son las principales modificaciones en el quinto programa, antiguamente la mayoría de las limitaciones de los cultivos respecto a la cantidad de fertilizante que se podía echar para que solo se echara la cantidad de nitrógeno que se necesitaba al cultivo, hasta ahora las limitaciones, la mayoría de los cultivos estaban en kilos o unidades de nitrógeno por tonelada de producción. Pero ahora vamos a tener una doble limitación. Vamos a tener limitación por kilos de nitrógeno o unidades por tonelada de producción y kilos o unidades de nitrógeno por hectárea de producción. Entonces, como en el caso de los cultivos herbáceos, pensando en los cereales de invierno, la producción que tenemos en unas zonas u otras de Aragón no son iguales, son muy diferentes. Entonces, se han establecido el límite de kilos de nitrógeno por hectárea según el regadío, todo igual, pero en el secano se han establecido unos secanos menos productivos y unos secanos más productivos. Los verdes serían más productivos y los naranjas serían menos productivos. En cultivos hortícolas y leñosos no se ha hecho esta diferenciación. Si pasamos a la limitación, para que os hagáis idea, esta primera parte del cuadro ya estaba en el anterior programa, en el cuarto programa. Que veis, vamos a poner el ejemplo del cereal de invierno, que es el más fácil de explicar y entonces la mayoría tenéis este cultivo. La limitación que tenemos es 30 kilos por tonelada de producción esperada, pero claro, de esta manera podría llegar un señor y poner que él sacaba 12.000 kilos o 14.000 o lo que sea. Entonces, se ha limitado lo máximo que se puede echar por hectárea. De esta manera, en cierta manera, lo que estamos limitando es la producción estimada que podríamos llegar a poner. Si pensamos en un secano S1, como mucho vamos a poder poner 3.000 kilos o 3 toneladas. 3 toneladas por 30, 90. En un S2, como mucho vamos a poder poner, pues sacamos 5.000 kilos. Y luego habría que pensar si hay que hacer algún descuento pertinente. Y en un regadío, como mucho, podríamos echar, o sea, podríamos calcular una producción estimada de 7.000 kilos. ¿Veis? Aquí estaría un poquito más explicado. 3 restricciones: kilos de nitrógeno por hectárea, kilos de nitrógeno por tonelada de producción estimada, y luego habría que tener en cuenta que cuando hacemos el cálculo ya de la necesidad neta máxima, solo el 30% de las necesidades netas pues podrían aplicarse si estamos aplicando abono mineral en fondo y desde luego no en forma nítrica. Y aquí está explicado lo que os decía antes, que al haber esta doble limitación estamos limitando en cierta manera la producción estimada que podemos poner en el plan de abonado. Aquí tenéis un poco la estructura del plan de abonado que suele hacerse en el libro de fertilizantes, que veis se pone pues, el grupo, el tipo de cultivo, en este caso tendríamos un trigo en regadío, entonces haríamos, acordaros que en el regadío se podía echar 30 unidades por tonelada y 210 unidades por hectárea. Entonces, aquí, como mucho, podríamos poner 7.000 kilos. En este caso hemos puesto 6.000. 6 toneladas por 30 unidades, 180. Como se permite hasta 210 sería correcto. Hacemos descuento por materia orgánica del suelo. En este caso descontamos
También por agua de riego, y por suelo sería 25, por agua de riego sería 45, haríamos un descuento de 70. Total que, como mucho, las necesidades netas máximas serían 110. Si echamos un purín o un estiércol de tipo 1, podríamos echarlo todo en fondo. Si echamos un fertilizante mineral, en fondo solo podríamos echar el 30% de este 110. Esto tendríamos, por ejemplo, la limitación que sería en el caso de los cultivos hortícolas. El principio es lo mismo. En el anterior programa teníamos el cultivo y la limitación de kilos por tonelada de producción. Ahora, al estar limitado los kilos por hectárea de producción, en cierta manera lo que limitamos es la producción estimada sobre la que vamos a hacer los cálculos. En este caso, también la aportación máxima en sementera sería del 30% en todos los cultivos, salvo en guisante y en judía verde, que sí podría ser que sería del 100%. En el caso de fruta dulce y frutos secos, en el anterior programa había dos tablas, la gente se complicaba mucho. Entonces, se ha procedido a fundir esas dos tablas en una sola. Entonces, el primer año la limitación es kilos por hectárea, que sería esta. El segundo año sería kilos por hectárea. El tercero y cuarto año sería un tanto de kilos de nitrógeno por hectárea más 1,3 kilos de nitrógeno por tonelada de fruta. Pero ya entraríamos en que nunca podríamos exceder las 180 unidades por hectárea. Y luego, a partir del quinto año, lo haríamos todo en función de la producción. Si aportamos los restos al suelo, podríamos aplicar 4,8 kilos de nitrógeno por tonelada de producción estimada, y si aportamos los restos al suelo, pues solo podríamos aplicar 3,5, porque le estamos devolviendo parte del nitrógeno que hemos aprovechado para hacer esos restos al suelo. Y, en todo caso, sin exceder nunca los 180 kilos o unidades por hectárea. Sería en este trozo. Tener en cuenta que el primer año y el segundo año la limitación serían 30 unidades por hectárea o 40 unidades por hectárea. Y así sucesivamente con todos los frutales. En el almendro regadío podéis ver que la cantidad es bastante elevada. Tener en cuenta que esta cantidad máxima está calculada para una explotación de alta intensidad. Entonces, si desde luego el marco de plantación es muy ancho, tener en cuenta que habría que intentar que desde luego este aporte fuera muchísimo más bajo. Es que incluso cara al almendro y a la estructura del árbol le iría mal echar tanta cantidad. Mirando otros leñosos ya podéis ver que la estructura es lo mismo, una limitación por hectárea el primer año, el segundo, en algunos a partir del tercero ya empieza según la producción y en otros a partir del cuarto, del quinto y del sexto. Que veis, tendríamos un tanto por hectárea más 8 kilos de nitrógeno por tonelada de olivas, por ejemplo. Entonces, siempre vamos a tener esta limitación por hectárea. Es decir, en el momento en que entra en juego la producción estimada, vamos a tener que utilizar esta limitación por hectárea. Que, por cierto, pone columna 10 porque en el libro de fertilizantes el cálculo y donde se mira, que lo miremos luego mejor con los ejemplos, hay que estar es la columna donde no hay que exceder estas cantidades de la última columna. Luego, siguiendo con las limitaciones de aplicación de nitrógeno, otra novedad ha sido el tema de calcular un aporte un poquito mayor para el tema de las cubiertas vegetales en leñosos. Estaba esto ya puesto en producción integrada y nosotros no lo teníamos, entonces la verdad es que hace falta un tanto de aporte. Entonces, si tuviéramos una plantación de leñosos con cubierta vegetal, calcularíamos por un lado las necesidades de la plantación y le añadiríamos un tanto por la cubierta vegetal. Entonces, los 2 primeros años de establecimiento de la cubierta, según el porcentaje de leguminosas que tengamos, aplicaríamos de 25 a 45 unidades de nitrógeno por hectárea, y a partir del segundo año aplicaríamos de 30 a 35 unidades por hectárea y año de nitrógeno. Ya los digo, la plantación, por un lado, las necesidades de la plantación y, por otro lado, la de la cubierta vegetal. Esta misma tabla o estos cálculos se podrían también aplicar en el caso de que tuviéramos praderas que no fueran gramíneas forrajeras, por ejemplo, que tuvieran un porcentaje de leguminosas. Se podría realizar también el cálculo a través de
estos valores de las cubiertas vegetales de leñosos. En este caso os he puesto las aportaciones indirectas, es lo que os he explicado antes. Para hacer el plan de aunado no solo tenemos que tener en cuenta el fertilizante que nosotros aplicamos, el fertilizante mineral y el fertilizante orgánico. Tenemos que calcular y tener en cuenta la cantidad de nitrógeno que nos va aportando el contenido de materia orgánica que tiene nuestro suelo. Lo ideal sería tener una analítica de laboratorio, pero si no, pues tenemos unos cuadros aquí para hacernos una idea. Según el contenido de materia orgánica de nuestro suelo y según el tipo de suelo, pues nos moveríamos en este intervalo a la hora de hacer los descuentos, que vendrán en la columna 11 del plan de abonado. ¿Veis? En este caso sería lo mismo. Tenemos un volumen de riego y, según la concentración de nitratos en el agua de riego, tendríamos que descontar una cantidad de unidades por hectárea. Y, desde luego, esto es muy importante. El cultivo siguiente, tras una alfalfa de regadío, hay que realizar un descuento de 100 unidades de nitrógeno por hectárea. Mucho cuidado con esto, porque si no hacemos este descuento, estamos sobrefertilizando y cara a la condicionalidad, que los libros de zonas vulnerables se controlan a través de la condicionalidad, supone una de las penalizaciones altas. Lo que os he dicho antes, una de las limitaciones que hay o prohibiciones es que a partir de determinada pendiente de la parcela está prohibida la aplicación de determinados fertilizantes. Por encima del 10%, esto está igual que el cuarto programa de actuación, no se pueden aplicar fertilizantes minerales. Y esto es el cambio, que en el anterior programa era un 20% y ahora es un 15%. Por encima del 15%, mucho cuidado con esto, por encima del 15% de pendiente no se pueden aplicar ni fertilizantes minerales ni orgánicos líquidos, que sería básicamente pues eso, el purín. Respecto a esta prohibición, si lo que estamos aplicando es una fertilización nitrogenada mineral, pero lo estamos haciendo mediante aplicación foliar o a través del riego por goteo, no habría limitación respecto de la pendiente. En el caso de que corrigiéramos, porque claro, normalmente en un principio esto se mira a través de la pendiente del SIDPAC. La pendiente del SIDPAC coge el punto más alto, coge el punto más bajo y no necesariamente es esa la pendiente, porque si se ha realizado, me refiero, si la parcela está aterrazada o con bancales y se ha nivelado, en este caso, y se ha corregido la pendiente, estaría exenta de esta prohibición de aplicación de fertilizantes. Y, desde luego, siempre hay que evitar la aparición de escorrentías que arrastren elementos fertilizantes. Otro de los cambios que ha habido en los periodos de prohibición, recalco otra vez, no se deben aplicar fertilizantes, no aplicar fertilizantes, porque en un barbecho puede ser que estemos aplicando, pero será la fertilización del siguiente cultivo. Pero de entrada no se fertilizan los barbechos y no se fertilizan los no cultivos. Si no se realiza un aprovechamiento, no hay que realizar extracciones y, por tanto, no hay que fertilizar. Entonces, el cambio que ha habido es que cuando lo que vamos a aplicar son fertilizantes tipo 1, orgánicos tipo estiércol de vacuno, estiércol de ovino con paja, que son los de tipo 1, que serían los que tienen una relación carbono-nitrógeno alta porque tienen paja, eso se permite adelantar desde el punto de vista del cereal de invierno, que normalmente pues lo sembramos allá por el 1 de octubre, se podría aplicar el abonado de fondo, hablando de estiércol de vacuno y de ovino con paja, se podría adelantar hasta el 1 de marzo. El 1 de marzo, tipo 1. Y mucho cuidado con esto, que en el caso de fertilizantes nitrogenados tipo 2, o sea, el purín, por ejemplo, solo se permite adelantar durante los 3 meses antes de su siembra. Es decir, que si vamos a sembrar en octubre, el 1 de octubre lo vamos a poder aplicar en septiembre, en agosto y en julio. No vamos a poder aplicarlo en marzo, abril o mayo, más que nada, porque si lo aplicamos entonces, el 1 de octubre, ahí no queda nada de nitrógeno. Y, desde luego, lo que digo, esta aportación no es una fertilización del barbecho, es un adelanto del abonado de fondo del cultivo siguiente. Entonces, entre estas dos prohibiciones o prohibiciones un poco del adelanto que se puede hacer en el abonado de fondo y los periodos de prohibición del cereal de invierno, que como podéis ver
está prohibido echarlo si tenemos un estiércol con cama desde un mes antes de la siembra hasta después de la recolección. Si es un purín, desde el fin del cultivo anterior hasta 3 meses antes de la fecha de la siembra, y si es un mineral, desde el inicio de espigado a recolección. Si nos vamos a los cuadros, aquí lo podréis ver claramente. Estiércol con cama lo podríamos echar de marzo hasta agosto. En septiembre no, porque un mes antes de la siembra no se puede aplicar y durante el desarrollo del cultivo tampoco. Si tuviéramos desarrollo del cultivo estaría aquí. Luego, si tuviéramos un purín, no podríamos echarlo teniendo en cuenta que estamos calculando que sembramos el 1 de octubre. Solo podríamos echarlo durante estos 3 meses antes de aquí. No nos podemos echarlo por aquí. Y desde luego, a partir de la siembra, cuando se quiera, compensando un poco con lógica de que habría que echarlo en la cobertera y que esto estaría limitado por el momento en que el cultivo empieza a encañar o que está muy alto y si entramos con maquinaria lo podemos estropear. Pero lo cierto es que estos meses de aquí ya no tiene necesidades, no habría necesidad de aplicarlo. Y el fertilizante mineral, pues igual, lo lógico, habría que echarlo en la siembra y luego en la cobertera. No se ha puesto una prohibición específica, pero sería ir con un poco de lógica. Otra de las modificaciones que había en el 5º programa, en los periodos de prohibición, ya sabéis que como excepción la alfalfa la alfalfa de por sí no necesita fertilización con nitrógeno, pero si se le echa, digamos que prefiere absorber ese nitrógeno que no realizar la simbiosis con el Rhizobium. Entonces, se han realizado ensayos que la alfalfa, cuando la aportas purín, es capaz de aprovechar 100, 170 y 300. Otra cosa es las limitaciones que marca la Unión Europea y entonces se puede echar lo que se puede echar. Entonces, precisamente como cultivo captura y sobre todo en zonas donde tenemos alfalfa de regadío y purín y una manera de poder echar durante unos meses el purín en algún sitio sin tener un impacto ambiental, se permite antes de febrero a julio, con el 5º programa de febrero a agosto, se puede echar hasta 170 kilos de nitrógeno por hectárea y año, pero partido en 2 coberteras y que ninguna supere 100 unidades de nitrógeno por hectárea. Partiríamos en 2 veces. Esa es la diferencia, de que a partir de ahora, en agosto sí que se podrá echar purín porcino en alfalfa. No vale estiércol ovino ni vacuno porque es que no lo necesita. Simplemente es una manera de un poco de dar salida al purín en algunas zonas que tengamos bastante. Unas medidas adicionales que se han puesto, pues se han puesto unas recomendaciones de riego, no son obligaciones, pero son recomendaciones. Se han añadido también recomendaciones en cuanto a la fertilización con fósforo. Es fácil que esto acabe siendo obligatorio. Se van a solicitar las facturas de compra de los fertilizantes cuando se pidan los libros de fertilizantes para la inspección. Se van a realizar análisis del suelo aleatorios y dirigidos para control de nitrógeno en el suelo, sobre todo en el caso de que haya libros, digamos, incongruentes. Pues hay gente que saca 10.000 kilos de cereal sin echar nada. O, por ejemplo, y desde luego siempre son de obligado cumplimiento todas las medidas del decreto de purines. Y bueno, y esto sería un poco la documentación que hay que llevar, que es el libro de fertilizantes de zonas vulnerables de Aragón y el libro de estiércoles. Yo os voy a explicar el libro de fertilizantes porque el libro de estiércoles y los principios del manejo de estiércoles lo explicará mi compañera Marta Espada. Entonces ya veis que el libro de fertilizantes tiene una identificación de la explotación, la relación de las parcelas que tenemos en esa explotación que están en zona vulnerable y son las que tienen que estar en el libro, un cálculo de las necesidades del cultivo, que será el plan de abonado y lo que aplicamos realmente, y las entradas y el origen de los fertilizantes que estamos aplicando. Mucho cuidado con esto porque esta es la carátula del 5º programa y esa es la del 4º programa. El libro en sí no ha cambiado tanto, pero en la página web del Gobierno de Aragón, en este formato, tenéis el libro, pero lo tenéis con ejemplos, con instrucciones, con las tablas y me refiero, y está actualizado. Si aplicarais y lo hicierais con las instrucciones de este libro, pues a lo mejor podéis incurrir en algún fallo porque el 5º programa es más limitante que el 4º programa. Entonces, la primera parte, lo lógico, necesitaríamos que la explotación estuviera bien identificada y el libro firmado.
Entonces, se puede sacar en este formato, que si se pone, por ejemplo, en cualquier buscador, zonas vulnerables nitratos, Aragón, te lleva directamente a la página que hay allí, que está el mapa, está la normativa y están los libros de fertilizantes, los libros de estiércoles con instrucciones y con ejemplos. También se puede sacar del programa del cuaderno de explotación, donde se saca el libro de fitosanitarios. También está la opción de sacar la carátula identificativa de las parcelas, sale una relación de parcelas, que a lo mejor sería interesante sacarlo de allí en lugar de rellenarlo a mano, más que nada es porque es más cómodo y te aseguras de que no te olvidas ninguna. Y sobre todo porque en el programa del cuaderno de explotación, en la última fila, sale la pendiente de las parcelas. Entonces es una manera de estar pendiente de que no rebasamos la aplicación de fertilizantes en aquellas parcelas que tienen más del 10% de pendiente o del 15% de pendiente. Acordaros, en parcelas con más del 10% de pendiente no se puede echar fertilizantes minerales con más del 15% de pendiente, ni fertilizantes minerales, ni fertilizantes orgánicos líquidos. Entonces, pues se puede presentar así, pero el peligro es ese, primero, de dejarte alguna parcela, porque tienen que estar todas las que están en zona vulnerable y sobre todo porque es muy importante el conocer la pendiente de la parcela para no incurrir en alguna incorrección, vamos. Esta sería la segunda, digamos, teníamos la identificación de la explotación, la relación de parcelas y aquí haríamos el cálculo del plan de abonado y la aplicación real. Rellenaríamos una hoja, no por cultivo, sino por el mismo conjunto de parcelas que tienes el mismo cultivo, pero que tienen las mismas necesidades netas y que hacemos el mismo manejo y la misma aplicación real, porque si tenemos cebada, pero tenemos cebada distinta y que hemos hecho distintas aplicaciones, tendríamos que sacar, pues hacer 2, 3 o 4 hojas según el tipo de manejo que hagamos de la explotación. ¿Veis? Acordaros de que cuando en las limitaciones de cantidad de kilos de nitrógeno máximo que se podía echar en cada cultivo, hablaba de la columna 10, me refería a esta columna. Y en los descuentos donde había que aportarlos era la columna 11, que sería esta columna. Bueno, esto sería el primer ejemplo, lo que os he dicho, colgados en la página web del Gobierno de Aragón, tenéis estos ejemplos y más, pero os voy a explicar los principales. A ver, por un lado tenemos que tener en cuenta los periodos de prohibición, lo que os he dicho. En este caso estamos aplicando fertilizante mineral y lo que hacemos es aplicarlo pues unos días antes de la siembra, ¿veis? Y luego pues eso, tenemos una cebada en secano tipo 1, que es menos productivo. Pondríamos una producción estimada de 2.000 kilos, 2 toneladas por 30 unidades por tonelada. Acordaros, era la otra limitación. Podríamos echar como máximo 60. Como en S1 se permite hasta 90, estaría correcto. ¿Veis? Hemos cumplido con la limitación de 30 unidades por tonelada y de 90 unidades de nitrógeno por hectárea. Luego haríamos los descuentos pertinentes por materia orgánica del suelo, por agua sin procede, y nos quedaría 55. Luego realizaríamos las aportaciones. Tendríamos que tener en cuenta que el 30%, como aquí lo estamos haciendo, fertilizante mineral, es 14,4, o sea, lo que se aplique en sementera no va a poder ser mayor que el 30% de la necesidad neta. Y luego, pues, desde luego, el total va a tener que ser inferior a la necesidad neta máxima. No vale que aquí haya 55 y aquí 56. Eso ya sería una sobrefertilización, por favor. Es necesidad neta máxima. Y luego, desde luego, tiene que poner la cosecha obtenida, el grupo de parcelas en las que se hace todo este tipo de fertilización y el mismo plan de abonado. Pues es lo que digo, es juntar las parcelas que haces lo mismo. Otro ejemplo, una cebada en S2, el otro, acordaos, la limitación era 90, en una S2 es 150. Con mucho, lo que os he dicho, producción estimada 5.000, 5 por 30, 150. Sería correcto. Haríamos los descuentos pertinentes, nos quedaría 145. Hacemos en este caso una aplicación en cobertera de urea, 138 menor que 45, sería correcto. El trigo, acordaros, limitación 210. Podríamos poner hasta 7.000 kilos,
pero tenemos una producción estimada de 6.000 kilos, que nuestra parcela más o menos sabemos que podemos esperar de ella. 6 por 3, 180, menos que 210 sería correcto. Descuentos que consideramos, en este caso del suelo, sobre todo una cosa, en regadío es obligatorio de que haya algún descuento en la casilla 11. Y desde luego, si ha habido alfalfa el año anterior, tendría que ser el descuento por materia orgánica del suelo, lo que sea, más las 100 unidades de la alfalfa. Entonces haríamos el descuento, 155, hacíamos una aplicación de purín porcino en cobertera, 139,15, estaría correcto. Este es el mismo cuadro que os he enseñado antes, lo que he dicho. Se podrían utilizar analíticas propias de suelo y agua de riego, pero bueno, si no una mala, tenemos estos cuadros para poder realizar una aproximación. Otro ejemplo, tendríamos el manzano, lo que os he puesto aquí. Son dos ejemplos. Uno con incorporación de restos al suelo, una plantación de 8 años, o sin incorporación de restos al suelo. Con incorporación de restos al suelo podríamos echar 87,5. Si fuera sin incorporación de restos al suelo, sería 133. Máximo permitido, 180. En este caso sería correcto en los dos casos. Realizaríamos los descuentos pertinentes y podríamos echar 93. Haríamos todas las aplicaciones, sumaríamos y la casilla de la suma de la columna 17 siempre va a tener que ser inferior a la columna 12. El almendro es lo mismo que os he explicado antes, aquí el cálculo está hecho sin incorporar resto al suelo, pero lo importante es que por un lado hacemos la necesidad máxima de nitrógeno de la plantación y por otro lado hacemos la cubierta vegetal de leñosos y aquí sumamos los dos. Y luego hacemos los descuentos adecuados y con eso tenemos las necesidades netas máximas. Y al final las distintas aplicaciones, la suma de todas no va a poder exceder de las necesidades netas máximas. El olivar de adulto, pues ya veis que más o menos el sistema, pues lo mismo. Producción estimada, esto acordaos que está en otra tabla, y en el caso del olivar de adulto de secano serían 2.000 kilos, pues serían 55 kilos de nitrógeno por hectárea, era esta zona donde había un tanto por hectárea y un tanto por producción, más 8 unidades que se puede echar por tonelada, por las 2 toneladas, 71. Como máximo se pueden echar 90 unidades por hectárea. Entonces, sería correcto, hacíamos los descuentos y haríamos la aplicación. Esto es muy importante, tienen que estar todos los cultivos, es decir, si en una parcela no la fertilizamos porque es un cereal, se nos ha estropeado y al final no hacemos nada, o el barbecho, la parcela tiene que estar, se pone barbecho, se pone lo que sea, luego se pone que no se ha aplicado, se pone todo cero, pero tiene que estar ese grupo de cultivo. En una alfalfa de primer año, con esto mucho cuidado, lo que os he dicho, de por sí no habría que echar, pero se permite echar 30 unidades antes de la siembra. Luego tenemos la excepción del purín porcino en alfalfa de regadío, que podríamos echar 170. Pero si no es purín porcino, como mucho sería pues eso, 30 unidades por hectárea. En este caso hemos descontado 5 unidades, se quedarían 25, no aplicamos nada. La alfalfa excepción purín, lo que he dicho, solo para el purín, no vale para los otros estiércoles. Entonces pondríamos las 170 kilos, que es lo máximo que se puede echar, por ejemplo en este caso descontamos 5 unidades, 165, 2 aplicaciones que ninguna excede de 100 unidades, 173,35. Lo dicho, tenéis todas estos ejemplos colgados en la página del Gobierno de Aragón. Un maíz tras alfalfa. Esto es muy importante porque además suelen ser libros o suelen ser grupos de cultivo que a veces suele fallar. Tienen distinta limitación el maíz en aspersión que el maíz a manta. Es decir, la limitación de kilos de nitrógeno por tonelada en la aspersión es de 25 kilos de nitrógeno por tonelada de producción estimada. Si es a manta, es 30 unidades de nitrógeno por tonelada de producción. Y asimismo, la limitación por hectárea es distinta también. En el caso de la aspersión, son
380 unidades de nitrógeno por hectárea. Las de manta, tengo el ejemplo a continuación y lo podréis ver. Entonces ponemos una producción estimada, ponemos de 15 toneladas por 25, 375. Como se puede hasta 380, sería correcto. Descontamos por riego, por materia orgánica del suelo y luego hacemos las aplicaciones. Sería correcto. Y luego aquí tenemos otro. Espera, que quería mirar. A ver. Bueno, sí, perdonad. En este ejemplo quería recalcar que además de ser maíz en aspersión, es tras alfalfa. Entonces, si os dais cuenta, tenemos descuento por riego, por materia del suelo y por tras las 100 unidades tras alfalfa de regadío. Entonces, como podéis ver, el descuento es importante porque nos ha quedado una cantidad de nitrógeno grande en el suelo. Sin embargo, en el siguiente que hemos puesto riego a manta, no viene de alfalfa del año anterior, entonces no tenemos ese descuento de 100 unidades. Pero el riego a manta, lo que os he dicho, el cálculo es de 12 toneladas por 30 unidades por tonelada de producción, 360. Se permite hasta 450 unidades de nitrógeno por hectárea, sería correcto. O sea que mucho cuidado la diferencia en maíz con aspersión y maíz a manta. Y desde luego mucho cuidado con los cultivos que van después de una alfalfa de regadío. Y bueno, ya para acabar, muy importante la última hoja, saber de dónde han salido esos fertilizantes que hemos aplicado. Hay que poner el tipo de fertilizante, el contenido en nitrógeno y si lo hemos comprado en una cooperativa o una casa de fertilizantes, la casa de fertilizantes tiene que estar identificado. Si es un estiércol, tendrá que venir el número rega de la granja o del propietario, de manera que se pueda realizar el seguimiento y poder identificarlo. En el caso de que, no sé, de lo que se presente sea un lodo o que se realice, sobre todo en el caso de los estiércoles, que tengamos una cantidad de kilos de nitrógeno por tonelada, que no utilicemos tablas, tendremos que adjuntar la documentación necesaria para demostrar que de verdad ese purín, ese lodo o lo que sea, tiene esa cantidad de nitrógeno. Y bueno, y le paso la palabra a mi compañera, Marta Espada. Marta, bienvenida. Hola, buenas. Bueno, pues yo voy a pasar a explicaros la parte que va más ligada un pelín a la ganadería, los principios básicos sobre todo de fertilización con estiércoles, ¿vale? Entonces, como siempre, explicar que lo que son los estiércoles son subproductos animales no destinados a consumo humano, ¿vale? Esto viene siendo, no son un residuo, o sea, no se rigen por la normativa de residuos, siempre que se apliquen como fertilizante agrícola. Tenemos dos diferencias cuando hablamos de estiércoles: los estiércoles sólidos, que serían los excrementos o orina de los animales, con o sin lechos, que esto no incluye a los de piscifactoría, pero bueno, y cuando ya se incorpora a este tipo de estiércol el agua de limpieza de los bebederos, la lluvia, los restos de pienso y pelo, pasan ya a considerarse purines. Lo primero que tenemos que saber cuando vamos a fertilizar, sobre todo con estiércoles, son las limitaciones que tienen, ¿vale? Estas limitaciones, como ya creo que sabéis vosotros que esto viene de lejos, son los 170 kilos de nitrógeno por hectárea de año cuando se encuentran en zona vulnerable y 210 cuando no se encuentran en zona vulnerable, fuera de zona vulnerable. Esa es la primera restricción. ¿Cuál es la segunda? Pues como os ha comentado Marta, las demás restricciones que tienen cualquier tipo de fertilización. Cuando las necesidades de los cultivos son inferiores, el purí y el estiércol se tendrá que ajustar a estas. En el caso de que las necesidades de los cultivos sean superiores, se deberá aplicar con fertilizantes minerales. Cuando abonamos con fertilizantes orgánicos, hay que tener en cuenta que es la mejor opción. Al final estamos hablando de una economía circular,
es una manera de reutilizar todo el nitrógeno que tenemos en la ganadería, pero claro, tenemos un problema. ¿Cuál es el conocimiento? Tenemos que saber qué cantidad de nitrógeno hay en los estiércoles. Por una parte, como ha explicado ya Marta antes, tenemos las necesidades que tienen los cultivos. A estas necesidades se le restan las entradas por aportes indirectos, ¿vale? Ya tenemos la dosis de fertilizante. Claro, si nosotros abonamos con abono mineral, cogemos la etiqueta, tenemos la riqueza y sabemos exactamente lo que estamos aplicando al campo. Esto no ocurre con los estiércoles. La riqueza es variable, no es lo mismo que sean sólidos que líquidos, el manejo, el tipo de alimentación, cómo los hemos almacenado. Entonces, claro, ahí nos viene la disyuntiva. ¿Cómo sabemos nosotros su contenido en nitrógeno? Entonces, tenemos varias opciones. Serían, por un lado, los datos bibliográficos, la medición por analítica, que en principio sería la mejor opción, y el conocimiento mediante cálculo, que esto es lo que vamos a explicar ahora. Esto es lo mismo que os acabo de comentar ahora. Cuando hablamos de bibliografía, hablamos de tablas. La conocida tabla de Ziegler, que esta ya vive con nosotros desde el 91, es de última adquisición. Vale, aquí tenemos, si os fijáis, la composición de los estiércoles sobre la materia fresca. Y se da en toneladas. Y sería, cuando la apliquemos, si aplicamos este tipo de el contenido de estas tablas, tendremos que aplicar la columna en gris. Esta, ¿vale? Si cogemos esta opción, esta sería nuestra opción. No hace mucho, en el 2018, salió una información técnica desde el centro que caracterizaba parte de los estiércoles. Los datos que salen en esta publicación también se admiten, ¿vale?, cuando utilicemos este tipo de estiércoles. En esta publicación, sobre todo de lo que se habla son de estiércoles menores, de estiércoles de conejo, de mezcla de estiércol de conejo con estiércol de ovino, de distintos compostajes, de distintas maduraciones. Pero bueno, que tengáis en cuenta que esto también lo estamos admitiendo. Otra de las opciones que hay de las tres que os he comentado sería el conocimiento del nitrógeno por medición, hacer una analítica propia. Sin duda esta es la mejor opción que hay. Nosotros deberíamos de tener siempre un análisis del estiércol o del pudín que estamos utilizando. Es la mejor manera de saber a ciencia cierta qué es lo que podemos aplicar. Entonces, por un lado tenemos hacer un análisis, coger una toma de muestras y llevarlo a un laboratorio oficial o acreditado, y ahí nos vendrá la composición no solo del nitrógeno, sino también de fósforo y potasio, que son imprescindibles a la hora de fertilizar. Debe de ser mínimo, se tiene que hacer una al año, y para que sirva de justificación tiene que ser del año en curso en el que se está fertilizando. Luego también tenemos estas dos opciones, la conductimetría por cuantofis. La conductimetría, yo creo que este método ya lo conocemos todos, yo creo que muchos de vosotros tendréis uno para fertilizar. Ojo, esto sirve para fertilizar, a la hora de ayudaros cuando vamos a aplicar al campo. Pero esta medición a día de hoy no sirve para justificar el nitrógeno dentro de los libros, ¿vale? Tiene que venir, solo vale si viene acompañado del informe de un técnico competente acreditado por el Gobierno de Aragón. ¿Por qué? En parte, os lo voy a comentar. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos la medición con un conductímetro, tenemos que nos está midiendo el 70% más o menos del nitrógeno. Nos mide el nitrógeno amoniacal. El otro 30% no nos lo están midiendo y sí que lo deberíamos de calcular. También nos estamos encontrando, al hacer ahora analíticas, que cuando se usan determinados productos en las fosas muchas veces para que el purín corra mejor, porque sabéis que ahora como se usa menos agua, pues muchas veces el purín cuesta que salga de las fosas. Entonces, eso está alterando muchas veces la medición de los conductímetros. De ahí la importancia de que el que esté haciendo la medición sea un técnico que sepa de lo que está haciendo y no me vale que la toma de la muestra se pueda haber cogido mal o que se haya hecho una dilución errónea. Y si ninguna de las otras dos opciones nos cuadra, podemos hacer un poco el conocimiento del nitrógeno por cálculo, ¿vale?
Esta es la fórmula, esta fórmula es la que aparece en el libro, que como el libro de estiércoles no ha cambiado mucho, esta fórmula ya la conocéis, aparece en el libro, y lo que nos viene a decir es, necesitamos saber las plazas que tenemos en nuestra explotación, la producción de kilos de nitrógeno por plaza y año, que es el anexo 8, que esto es lo que nos dice en función del tipo de ganadería y de su clasificación zootécnica, cuántos kilos de nitrógeno producimos por plaza, es el famoso 725 de los cebaderos, para que nos hagamos una idea. Y luego tenemos que saber la producción total de estiércol en la explotación, o sea, las toneladas o los metros cúbicos que nuestra explotación produce. Esta opción podemos hacerla o bien mediante tablas, lo que nos marca las tablas, ¿vale? O bien la real de nuestra explotación. Si nosotros sabemos la cantidad de metros cúbicos que produce nuestra explotación, lo podríamos aportar. No tiene por qué ser obligatoriamente lo que marca tablas. Aquí veréis que este es el anexo 8 que os comentaba antes, ¿vale? Cerdos aquí. Lechones exactamente aquí. Cerdo cebo de 20 a 100, el 725, ¿vale? Si usáramos las tablas, aquí yo ya he hecho la multiplicación por 3, porque las tablas que aparecen en la orden, ¿vale? Es la limitación, o sea, la obligación que tienen los 120 días, que es para almacenamiento, que tienen que tener las granjas, ¿vale? Esto habría que multiplicarlo por 3. En el caso de los cerdos cebo serían 2,04. Lo que os comentaba antes, si tú puedes poner este dato, o se puede poner, si tu explotación produce menos, si tú sabes que produce 1 metro cúbico, pues puedes poner 1 metro cúbico en la fórmula. ¿Qué pasa? El nitrógeno siempre será este. Lo que tú lo podrás tener más o menos diluido en función del agua que tú generes en tu explotación. Pero lo que sí que hay que justificar siempre sería 725. La reducción cuando hablo de reducir el 2,04, que nosotros podemos poner, por ejemplo, un 1 o un 1,5 o un 3 si tiro mucha agua. Eso nunca, sobre todo esto es importante, porque se nos han dado casos y dudas, la capacidad de almacenaje sí que tiene que ser la de 120 días más un 10%. Luego lo explicaré, pero que quede claro que nosotras dejamos reducir aquí, pero la capacidad de almacenaje en zona vulnerable no se puede reducir. Comentaros, que como me imagino que casi todos sabréis, el 31 de marzo terminó el plazo de información pública de la orden por la que se regulaba la reducción del nitrógeno excretado según el tipo de pienso. Esto afectaba solamente al porcino y solamente a los cebaderos. La orden no está aprobada. Hasta que la orden no esté aprobada, no se admite ese tipo de reducción. ¿Vale? Así que de momento estamos a expensas en cuanto se apruebe. Y los que tengan el certificado, que ya sabéis que eso va a ir a por un certificado individual de cada granja, sí que se admitirá. Pero a día de hoy, aunque está en información pública y ahora está ya revisándose, pero a día de hoy no está aprobada. Bueno, esta es una de las grandes novedades que tiene el quinto programa, que es la eficiencia. Esto es un poco complicado, pero voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda. Cuando usamos estiércoles y purines, no todo el nitrógeno que se aplica es aprovechado por el cultivo. Estoy hablando del aprovechamiento de los cultivos. Esto que quede claro. El purín sí que tiene el nitrógeno que tiene. Ahora me voy un poco a la parte que hablaba antes Marta, ¿vale? Pero es el aprovechamiento, o sea, lo que el cultivo está aprovechando en el momento que nosotros aplicamos los estiércoles. Entonces, no todo el nitrógeno, hay una parte del nitrógeno cuando aplicamos purines o estiércoles que se queda bien, se mineraliza o bien se libera lentamente en el tiempo. Entonces, es verdad que nos puede ocurrir que vayamos a fertilizar y la planta no absorba todo el nitrógeno. Aquí tenemos, o sea, para el programa, perdón, lo hemos puesto, lo hemos dividido en 2 años. Sería lo que el purino del estiércol absorbe, la planta absorbe el primer año y lo que absorbería el segundo año. Como podéis observar, la gallinaza prácticamente, o el purín porcino están entre un 80 y un 90%, que es lo que os comentaba antes, Marta, de este tipo de estiércoles, que es muy parecido a los ureicos y por lo tanto
su liberación el primer año es muy alta. Si nos vamos, sin embargo, cuando ya entramos en estiércoles o en compost, su eficiencia el primer año es muy baja y el segundo año sí que se empieza otra vez a aprovechar. Hay algunos que incluso el primer año, como podéis ver aquí, el compost de estiércol, tiene menos absorción por el cultivo el primer año que el segundo. No hace falta hacer mucho cálculo para ver que no suman 100. ¿Por qué no suman 100? Pues porque el nitrógeno muchas veces ni siquiera se absorbe en los 2 primeros años, sino que se mineraliza y pasa a formar parte de la materia orgánica del suelo. Por eso no siempre, veis el porcino, es un ejemplo muy claro, el primer año absorbe un 70% del nitrógeno el cultivo y el segundo año no tiene efecto residual, no quedaría nada para el siguiente año. Que sí a posteriores, no es que ese nitrógeno se haya perdido, sino que seguramente se ha mineralizado en el suelo, ¿vale? Pero en el caso del purín porcino tendríamos que aplicar solo la eficiencia el primer año. Esto es complicado, ¿eh? Yo lo entiendo que no es fácil, pero bueno, pero siempre os lo recuerdo, estamos hablando de lo que el cultivo es capaz de absorber, no del nitrógeno que tiene el purín o el estiércol, que eso sí que lo tiene, es lo que es capaz de absorber el cultivo. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Entonces, no es obligatorio aplicar eficiencia, que muchas veces la gente nos pregunta, ¿pero esto lo tengo que aplicar? No, no, podéis seguir como hasta ahora, como los he comentado antes, podemos ir a esta tabla normal o a la analítica, que es lo mejor. No es obligatorio aplicar eficiencia, pero sí que se da la opción de aplicar la eficiencia, ¿vale? Entonces, podemos aplicarla o bien no aplicarla o hacer la suma de estos 2 años, ¿vale? Y aplicarla en un solo año, o bien se imputa todo el primer año, o dividirlo en 2, como marcamos aquí, la eficiencia, tendrías que calcular el nitrógeno con su eficiencia el primer año y con su eficiencia el segundo año. Cuando usamos esta opción del primer y el segundo año, ¿cómo tendríamos que hacerlo? En el libro que os ha mostrado antes, porque repito otra vez, y perdonad que sea pesada, es para el aprovechamiento de los cultivos y por lo tanto esta opción iría en el libro de fertilización, ¿vale? El primer año, ¿vale? Utilizaremos, cuando pongamos que hemos aplicado purín o estiércol, con esa eficiencia, lo pondríamos en la columna que correspondiera, ¿vale? Y tendríamos que anotar en el apartado 4, en las entradas y salidas de fertilizantes, igual que ponemos de qué granja lo hemos traído, pues apuntaríamos, ha venido de esta granja el purín y he aplicado la eficiencia con este porcentaje, ¿vale? Entonces ya justificarías el número que me está dando. En vez del 3,55 puede ser 2,48, bueno, en función que te dé el purín o el estiércol con su eficiencia. Vale, hacemos uno. Entonces, en el año 2, ¿vale? También habrá que aplicar esa eficiencia. En el caso del purín porcino es 0, entonces no se aplicaría el segundo año, pero si, por ejemplo, usamos un estiércol de aves, que tenemos aquí un compost de aves o un estiércol, un 50-20, ¿vale? El primer año sería un 50% los kilos de nitrógeno que estaríamos aplicando y el siguiente año habría que multiplicarlo, hacer la misma cuenta por 0,2. Entonces, ¿dónde iría? ¿Dónde iría esto ahora para el siguiente año? Sería un descuento. Igual que hablaba Marta antes de la alfalfa, que si después de la alfalfa hay que hacer un descuento de 100, si tú has echado un estiércol de ovino de vacuno, el año anterior, el siguiente año, el año 2 que coseches esa tierra, ya llevará un 20% de ese nitrógeno. ¿Vale? Por eso lo de la eficiencia a 2 años. Podéis juntarlo en 1 o podéis hacerlo en 2. Es complicado, ¿eh? Yo lo vuelvo a decir porque en una ponencia así es difícil. Las aclaraciones, como os comentaba, la eficiencia va siempre dirigida al aprovechamiento por parte de los cultivos y la cantidad de nitrógeno que tiene el estiércol sigue siendo, el nitrógeno total sigue siendo la que marcan las analíticas o la que marcan tablas, ¿vale? Y ese nitrógeno total, el de las analíticas y el de las tablas, no podrá rebasar nunca los 170 kilos de nitrógeno por hectárea. La eficiencia se aplicará en las limitaciones S1 y S2. Allí sí que podemos aplicar la eficiencia. Nunca nos podremos rebasar, pero ahí sí que ahí podremos contar
Con ese, por ejemplo, en el caso del purín, sería el 70% en vez de 100%. Podríamos hacer el aprovechamiento amoniacal. Si hacéis analíticas, si las analíticas son de laboratorio y están bien hechas, ese porcentaje ya viene dado también en las analíticas. Muchas veces os darán el nitrógeno total que tiene vuestro purín cuando lo habéis llevado y el nitrógeno amoniacal, que sería lo que estamos aplicando nosotros. Pero importante no sobrepasar los 170 kilos de nitrógeno con el total, sin eficiencia. Y, claro está, que si se aplica eficiencia, la administración podrá pedir los libros de años anteriores o a posteriori para ver si están haciendo dichos descuentos, como pasa con la alfalfa. Cambiando de tercio y un poco más sencillo, vamos a seguir con los principios básicos en la gestión de estiércoles. Hablaremos de cómo se deben de incorporar al suelo cuando utilizamos purines o estiércoles. Cuando los estiércoles son líquidos, hay que incorporarlos al suelo antes de 24 horas con una labor superficial. Lo mismo ocurre con los estiércoles sólidos, aunque aquí el plazo se alarga hasta 7 días. Pero como siempre, contra antes mejor. Hay dos excepciones, nos encontramos dos excepciones a la hora de enterrar los estiércoles, que son en cobertera, que por lógica no vas a enterrar el purín una vez que tienes la cosecha ya nacida, y en cultivos establecidos en siembra directa o en no laboreo. Aparte de los estiércoles, tenemos otros aportes orgánicos que cada día tenemos también más. Estamos hablando de los lodos y de los compost. Estos tienen las mismas limitaciones y restricciones que los estiércoles, ¿vale? Entonces, cuando se aplique un lodo o un compost, deberá de venir con un certificado que nos diga el análisis que tiene en riqueza fertilizante, de dónde viene y las posibles limitaciones que pueda tener ese tipo de lodo o compost. En función del carbono, de la cantidad en función del carbono y nitrógeno que tenga, se considerarán tipo 1 o tipo 2 y tendrán que acogerse a las restricciones, sobre todo de tipos de aplicación, de tiempos de aplicación y de prohibición que tengan los estiércoles tipo 1 o los estiércoles tipo 2. En función de su relación, repito, carbono-nitrógeno. Lo que os comentaba antes de la capacidad de almacenamiento de los estiércoles sólidos y de los purines. Salió una normativa, como sabéis, que se podía reducir la capacidad de los estercoleros en las explotaciones. En el caso de zonas vulnerables, este no es el caso. No se puede reducir en ningún caso, la capacidad mínima de almacenamiento. Y esta capacidad mínima de almacenamiento son 120 días más un 10% por posibles rebasamientos, ¿vale? Esto es lo mínimo y no hay opción de reducción en ningún tipo, ni en estiércoles ni en basas de purín. Tenemos lo único que sí que en las granjas de porcino intensivas, las naves, las fosas interiores cuentan hasta 30 días como almacenamiento de las explotaciones, ¿vale? Pero siempre lo que hablamos, entre dentro y fuera, 120 días más un 10%. Y en el caso, que ahora nos va a pasar bastante, sobre todo en zonas de secano, en el caso de que no haya posibilidad de salida y de aprovechamiento por parte de los cultivos, la capacidad deberá de ser superior. Esto es el mínimo, pero si no tenemos capacidad para almacenar purín, porque no tenemos opciones, por ejemplo en secanos, que no tengas opciones de sacar el purín en ninguna otra época del año, las basas deberán de ser más grandes para evitar pues, rebasamientos o problemas. Aquí son los anexos, los 10 y el 11, que es lo que viene el mínimo. El mínimo, aquí ya viene los 120 días más un 10%, ¿vale? Esta es la capacidad mínima que tienen que tener las granjas. Y luego, otro de los temas sensibles también son el almacenamiento temporal de los estiércoles sólidos, ¿vale? Es un máximo de 6 meses lo que se puede almacenar los estiércoles sólidos en una parcela, pero es muy desaconsejable que esté almacenado tanto tiempo.
Debería de tener una restricción mucho menor, pero bueno, y procurar que el plazo sea no mayor a 1 o 2 meses. Se debe de almacenar siempre en una parcela que se vaya a fertilizar ese año, ¿vale? Y se deberá de cambiar cada año. Y en ningún caso, bajo ningún concepto, este tipo de almacenamiento cuenta como almacenamiento de la explotación ganadera. Este sí que no reduce la capacidad que tú tengas que tener, este no cuenta. Y, como es lógico, habrá que evitar que la parcela donde estemos dejando el estiércol para almacenar pueda tener escorrentías, esté cerca de algún tipo o lixiviados, ¿vale? Por eso, que si dejamos 6 meses, es fácil que nos quede alguna tormenta, que parte de toda esa agua cuando cae se lleve el nitrógeno y produzca pues, escorrentías y lavados que no son deseables. En cuanto a características constructivas y distancias y ubicaciones, lo que es la orden de zonas vulnerables no marca nada nuevo que no haya ya, tanto en las directrices sectoriales como en el caso de las distancias y ubicación, lo que nos marca el anexo 3 del decreto 53. Este es el de la declaración de estiércoles. Aquí las distancias vienen en el anexo 12 de nuestra orden, pero son las de las directrices sectoriales y sus posteriores modificaciones. Aquí nos estará hablando de las distancias que tiene que haber a estercoleros, a elementos de territorio, de agua, pero bueno, aquí no vamos a entrar porque no modificamos nosotros nada que no esté ya escrito. Marta os ha explicado antes el libro de fertilizantes, yo os voy a explicar un poco el libro de estiércoles. En el caso de los estiércoles prácticamente no cambia, ¿vale? Es muy parecido, hemos cambiado la carátula para que sepáis diferenciarlo, pero no hay grandes diferencias en el libro. El programa sí que tiene grandes diferencias, pero lo que sería el libro no tiene muchas. Los que estéis en zonas que ya eres zona vulnerable es el mismo, los nuevos, bienvenidos a la fiesta. Pero bueno, aquí tenemos el libro. Tiene el apartado 1, donde describiremos la explotación ganadera, el tipo de especie, si es porcino, si es ovino, si es vacuno, la tipología, si es de cebo, si es de madres, el número de plazas, los kilos de nitrógeno por plaza años, lo que sería el anexo 8 que hemos visto antes, y luego los kilos de nitrógeno producidos en la explotación, que esto simplemente es una multiplicación de estas dos columnas, y el volumen producido en la explotación. Aquí bien nos podemos ir a tablas o bien podemos poner el real de nuestra explotación. Se me ha olvidado comentar antes que en el caso de las explotaciones extensivas se permite una reducción de la cantidad de estiércol que se produce en la explotación por el tiempo que están en pastoreo, sobre todo. Para que sirva esa reducción tienen que venir simplemente, tampoco nos tendría que venir con un papel de la ADS o de la ADSG que nos justifique por parte del veterinario que esa explotación es extensiva. Luego, en la columna 7, aquí tendríamos los kilos de nitrógeno, los análisis, las 3 opciones que os he dicho antes, bien ir a tablas, bien poner el dato que nos dé una analítica, o bien ir a la formulita del cálculo, que es la que os he comentado antes, que es el nitrógeno total por kilo de tonelada metro cúbico, que sería el número de plazas que tenemos por la producción, que sería este de aquí, dividido por el volumen, ¿vale? Sería la 3 por la 4 partido por la 6. Es lo que os he explicado antes como la tercera opción de cálculo. Hay que poner también la capacidad de almacenamiento, esto es lo que tengáis en cada explotación ganadera vosotros, y en observaciones, pues si hay cualquier cosa. Imaginaos que tenéis una granja de cebo de 2.000 plazas, pero que la habéis llenado todo el año con 1.000. Pues entonces, evidentemente, simplemente lo hemos llenado con 1.000, o que es extensiva y tenéis una reducción, pues lo podéis anotar aquí. Aquí seríamos el detalle de los movimientos de estiércoles, tendríamos el año, tendríamos que poner aquí el nombre del agricultor que se lleva el estiércol o que nosotros le aplicamos el estiércol y su NIF. Si es un centro gestor, por lo mismo pondremos el centro gestor que se lleva el estiércol y el NIF del centro gestor. Pondremos la fecha, el tipo de estiércol, la cantidad de toneladas o metros cúbicos, el volumen,
la cantidad de nitrógeno, perdón, en kilos de nitrógeno por metro cúbico tonelada, el volumen y el destinatario SIGPAC. ¿A qué parcela, a qué recinto ha ido ese estiércol o ese purín? La superficie, si es secano regadío y si es zona vulnerable. En este caso pone aquí si es zona vulnerable sí o no, porque ya sabéis que estos libros no solo se llevan en zona vulnerable, sino que hay en otras circunstancias que también les obligan a llevar el libro de estiércoles. Y el cultivo en el que se está aplicando ese estiércol o se va a aplicar ese estiércol. Me imagino que a día de hoy ya todos los que estéis aquí habréis, o casi todos habéis hecho la declaración anual de estiércoles. Estamos con los informáticos intentando que si rellenamos esto, lo vamos a poner en opción Excel. No lo hemos puesto aún porque no lo hemos terminado de cerrar con ellos, ¿vale? Pero la opción será subir lo que veis aquí a una Excel, de manera que como el libro de estiércoles se tiene que llevar obligatoriamente a año en curso, o sea, cada vez que hace su movimiento debería tenerlo registrado, porque en el momento que os lo pida la administración tiene que estar actualizado. Y la declaración anual de estiércoles es año pasado, ahora se están haciendo las declaraciones del 2020, pues la idea es que si aquí lo tenemos, como podéis ver, tenemos todos los datos que nos pide la declaración, incluso más, porque aquí viene el cultivo, ¿vale? Entonces, de manera que aquí esto lo podáis subir directamente a la web de la declaración anual para que no tengáis que escribir dos veces, por lo menos facilitar una de las veces lo que es el tecleado de las parcelas y de lo que estáis haciendo, ¿vale? No está aún, estamos en ello, ¿eh? Esperemos que para el año que viene ya podáis subir directamente esto. Para la declaración del 21 podéis subirlo directamente desde aquí. Y esto en la última hoja es una hoja de incidencias, por si tenemos cualquier cosa aquí se puede apuntar. Igual que Marta ha hecho un par de ejemplos, yo os voy a hacer un ejemplo básico para que se entienda un poco cómo llevar los libros. Aquí tendríamos nuestra explotación, tendríamos que poner el nombre del ganadero, o sea, el nombre de la explotación, su CIF, el código REGA, la localidad y el año. En este caso hemos hecho un ejemplo de lo más básico, de lo que más tenemos en Aragón. Porcino sería especie animal, porcino. Tipología, un cebadero, 2.000 plazas. El 725, que viene del anexo 8 del quinto programa. Los kilos de nitrógeno sería multiplicar 2 por 725, 14.500, y el volumen producido, lo que os comentaba, el 0,68 por 3 por 2.000, este sería los metros cúbicos según tablas, o lo que os he comentado, aquí pone el real de la explotación justificado por un técnico, pero no haría falta, o el real que vosotros tuvierais, pues si me decís 2.000 y que producir 2.000 metros cúbicos, pues 2.000 metros cúbicos. Esto sí que no se puede variar. Entonces, para saber los kilos de nitrógeno que tiene nuestro estiércol o nuestro purín, haríamos la cuenta, lo que os he comentado, los 14 partidos sería, que esto es esto por esto, partido por los 4.080, 3,55. ¿Vale? Esto según tablas, o dividido por la explotación real, o aquí podemos coger del anexo 7, que es la tabla de Ziegler, que sería el 5,5. ¿Vale? Pondríamos, esto serían las medidas de nuestra explotación, que aquí no entramos nosotros un poco. Y lo que os comentaba, este 5,5 saldría de la tabla de Ziegler, que sería lo que os he comentado de la columna gris, donde pone nitrógeno total, este sería. O bien, hacer esta otra fórmula, que vendría de aquí. Cerdo de 20 a 100 kilos, 7,25. Producción a 120 días, 0,68. 0,68 por 3 serían 2,04. 3,55. De aquí saldría el dato. Las dos opciones serían válidas. Y esto sería un ejemplo de cómo rellenar el apartado 2. Aquí tendríamos por una parte el titular, el agricultor, la hoja 1 del agricultor 1. Aquí pondríamos el agricultor 1 con su nombre y su NIF. ¿Vale? Este agricultor, la primera hoja, se ha llevado. Partimos de que tengo un stock inicial en la granja de 300 cuando empezamos la campaña. ¿Vale? Entonces, yo he sacado a una cebada
con unos rendimientos. Esto lo he puesto aquí, no es obligatorio, es para que os hagáis una idea, ¿vale? La salvedad es que es una cebada, es un secano y tengo unas necesidades en esa cebada de 90 kilos de nitrógeno. Pues bueno, yo aplico aquí 3,55 y me daría un total de 25,4, pues ya, esto es lo que aplicaría. Los días que saco, haría un total de 1170. Esto es el volumen que he sacado. Luego también el mismo agricultor, hoja 2, aplicó también en un trigo, en sementera también, este es de regadío y por lo tanto tiene unas necesidades mayor, pues lo mismo, pondría los datos y aplicaría este volumen. Seguimos con el trigo, ya tendríamos el agricultor, hoja 2 del agricultor 1. Y un segundo agricultor, que también se lleva purín, no le aplico yo el purín, y tendríamos que este agricultor en este caso está echando en un regadío, en una cebada, en cobertera, ¿veis la fecha? Estaríamos echando en cobertera 150 unidades, pues lo mismo haríamos el cálculo, y a la vez hecha en un maíz 170 unidades, que es el máximo que se puede aplicar de purina en este caso, aunque las necesidades sean mayores. Las necesidades de este maíz se tendrían que seguir aplicando con abono mineral. Por el bien tendríamos aquí los 300 que teníamos de stock inicial. La producción anual, como hemos ido a tablas, se supone que tendríamos 4.080 metros cúbicos y las salidas que hemos tenido han sido estas, pues el stock final serían 510, que es lo que nos quedaría. Esto lo que hablamos sería una campaña agrícola. Y esto sería otros ejemplos de libro de estiércoles a rellenar. Por ejemplo, si es todos estos ejemplos, al igual que los que ha comentado Marta, están todos en la página web. Hay estos y hay más ejemplos. Aquí, por no hacer muy pesada la charla, lo hemos dividido en dos fases. Tendríamos purín porcino, en este caso son lechones, madres de lechones hasta 6 kilos, pues este sería los kilos por plaza del anexo 8, ¿vale? Haríamos el cálculo como hemos hecho antes, el real de la explotación nos daría un dato. En pollos, pues lo mismo, iríamos a los kilos serían 50.000 pollos, perdonad que es que me dejo las gafas y no veo muy bien, ¿eh? Y serían 0,20, ¿vale? Por plaza y año. Y aquí haríamos la opción con la densidad que os voy a explicar ahora, ¿vale? Y luego tendríamos otro ejemplo con ovino. Y aquí, en el caso del ovino, hemos cogido el dato que viene de la tabla de Ziegler, el 6,7 kilos de nitrógeno por tonelada. Otro ejemplo, que este sería de una explotación de vacuno, que por ejemplo esta tiene vacas nodrizas, cebo y reposición. Bueno, pues aquí podemos coger el que nos marca, el de las tablas, o irnos a la tabla de Ziegler y coger lo que hablamos, el 5,25 para vacas nodrizas, el 2,4 para cebo y la reposición, que son 3,9. Haríamos una media y entonces ese estiércol lo manejaríamos con la media de los tres estiércoles, porque en principio nadie tiene el estiércol separado si es una explotación y tienes de los 3 tipos, pues lo tendrás todo en el mismo montón y lo lógico es que hagas una media. Densidad de los estiércoles. Esto lo comento porque estamos hablando muchas veces de toneladas y de metros cúbicos, pero evidentemente no es lo mismo. En el caso del purín porcino sí que es 1, es lo mismo hablar prácticamente de toneladas que de metros cúbicos, pero en el resto de estiércoles no es así. Y nos encontramos que, por ejemplo, la tabla de Ziegler va en toneladas, que si lo usamos para los purines tendríamos que hacer la conversión, y la declaración de estiércoles del decreto 53 solo permitía metros cúbicos. Por lo tanto, tendremos que hacer la conversión de nuestras toneladas a metros cúbicos. Os dejo un poco los estiércoles más generales. Aquí vienen el estiércol de ovino, el de ovino vacuno, equino y porcino con paja, sería aproximadamente 0,8 toneladas por metro cúbico. El estiércol de aves, aquí hay muchísima variabilidad, ¿vale? En función de si son gallinas ponedoras recrías, si son palomas, si son codornices, si son perdices.
Entonces, en esta publicación que os adjunto aquí, en la 200, que es del CTA también, en el uso de estiércoles y la fertilización agrícola, vienen desglosados, por si lo queréis saber o tenéis la duda de una ganadería en concreto. Las más comunes, las gallinas ponedoras, son 0,9, la recría y los broilers, que es lo que más tenemos nosotros aquí, serían 0,5, y el estiércol de conejos viene a ser 0,75 toneladas por metro cúbico. Y ahora, una vez terminada la parte de lo que sería la aplicación de estiércoles, sí que os voy a hacer un pequeño resumen de las incidencias que nos encontramos cuando revisamos los libros, tanto los de fertilizantes como los de estiércoles, los de fertilización como los de estiércoles. ¿Vale? Son las principales incidencias que hay que tener en cuenta y son de fácil solución. Es un poco recordar lo que ya os ha dicho Marta y lo que os acabo de comentar yo ahora. Los libros que entreguéis en la OCA cuando se os pidan, por favor, tienen que estar todos firmados por el responsable de la explotación. Hay que declarar todas las parcelas que están en zona vulnerable. Que no falten ninguna parcela dentro de ningún grupo. Que las parcelas que no se fertilizan también hay que ponerlas. O sea, es que no he puesto el almendro porque no le he hecho nada. Pero nosotros no tenemos una bola para saber si echas o no echas. Simplemente se pone cultivo. Como el plan de abonado va a ser 0, pues se agrupan las que no se fertilizan y se pone no se fertilizan. Pues ya está, ya la tenemos registrada y así no tenemos que solicitarle a hacer una solicitud de no, dime, me faltan estas parcelas para que luego a lo mejor digáis, ay, es que eso no lo fertilizo. Pues bueno, no lo fertilizo, ya lo sabemos, pues ya está. Agrupar cultivos con distintos planes de abonado, lo que os comentaba antes Marta. Hay que agrupar los cultivos en función de su plan de abonado. Muchas veces agrupan frutales con distintos años de plantación. Si el árbol es más joven y otro es de primera plantación o ya está en plena producción, no tienen las mismas necesidades. Hay que hacerlo por plan de abonado. No mezclar sobre todo secanos con regadíos. No poner cebada y ala, sea secano, sea regadío, todo junto. No. Lo que os comentaba, el maíz en aspersión y el maíz con riego a manta, que tienen diferentes necesidades. Cultivos con alfalfa de regadío el año anterior. Tener cuidado porque a veces nos agrupáis todo el maíz o toda la cebada junta y resulta que hay parcelas que el año anterior tenían alfalfa y estáis sobrefertilizando. Ojo, mucho cuidado con las parcelas de alfalfa el año anterior. No hacer descuentos en la columna 11 por la mineralización de la materia orgánica, por el agua de riego. Ojo, sobre todo en regadío, que hay que hacer descuentos. Nos encontramos muchas veces también datos incompletos en el tema de fechas. Pues a veces no viene la fecha de siembra o no viene el año de plantación. Si no tenemos la fecha de siembra o el año de plantación en los frutales, no podemos saber, ¿vale? Para empezar, si no tenemos la fecha de siembra, la aplicación, si se aplica en estiércoles según las limitaciones, no podemos saberlo. No podemos saber si está aplicando bien ese estiércol porque a lo mejor no me ha puesto fecha de siembra. Yo no sé si ha sembrado en octubre, en noviembre o en diciembre. Por lo tanto, es importante. Y lo mismo ocurre con el año de plantación. Si no tenemos el año de plantación del frutal, no sabemos las necesidades de dicho frutal. Fechas. Pues lo mismo. Cuando la cosecha se ha realizado, se agradece que se ponga la fecha y el rendimiento. No son fallos graves, pero rellenar bien los libros, completarlos. A veces, pues cuando solicitamos el libro, el maíz no se ha cosechado. Pues bueno, si no se ha cosechado, evidentemente no sabemos la fecha de cosecha ni el rendimiento. La fecha de aplicación de los fertilizantes, por lo mismo, porque tienen limitaciones, tienen periodos de prohibición, tiene que estar todo bien puesto. Otro de los datos que nos encontramos, confundir el tipo de estiércol aplicado por la cantidad. No son lo mismo los kilos de estiércol aplicado que los kilos de nitrógeno aplicados con ese estiércol. La pendiente. Ojo, que en el quinto programa cambian los porcentajes de pendiente. Con más del 10% no se puede aplicar fertilizante mineral y con más de 15% ni mineral ni orgánicos líquidos. Ojo que esto sí que cambia con respecto al cuarto programa. Yo sé que somos pesadas, pero lo vamos a volver a decir. En los barbechos no se pueden fertilizar. Lo que se aplica en barbecho es para el cultivo del año anterior. Ojo con esas épocas de prohibición. Para el estiércol, antes del 1 de marzo está prohibido y está prohibido antes de los 3 meses de la siembra para
para los estiércoles líquidos. Ojo, sobre todo. El contenido de nitrógeno, cuando otro de los fallos es que a veces nos ponen que viene de una granja el estiércol y no coincide ni con tablas, ni nos han aportado ninguna analítica, ni con la fórmula que os he dicho, el contenido de nitrógeno. Entonces nosotros no sabemos de dónde viene ese nitrógeno. Ahora me vale poner un cerdo de cebo 1,5, hombre, me tendrás que justificar de dónde viene ese 1,5, ¿vale? Y bueno, en principio, nosotros ya habíamos tratado. Estos son mis 2 alicates que tengo, que son los que nos han hecho la portada del Minecraft, que yo ya les digo, siempre que quiero que jueguen